En esta mañana dos pasajes que queremos sacar de ello la orientación que el Señor tiene para nosotros en este día. La primera se encuentra en 1 Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no peca porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. En el capítulo 4 dice, en el versículo 7 hasta el versículo 10, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya vemos? ¿Listo? Hermanos, nosotros tenemos dos hechos que determinan nuestras vidas: lo que somos y lo que hacemos. Y las dos cosas, para ser efectivas, tienen que estar fundadas en el amor. Lo que nosotros somos determina lo que nosotros hacemos. Y precisamente una vaca no puede volar porque no es un ave. Si él no es un ave, no puede volar porque las aves vuelan. Entonces, lo que somos determina lo que podemos. Y una silla no puede funcionar por una mesa, porque lo que es la silla no lo permite ser una mesa, y lo que es una mesa no le permite hacer lo que hace una silla. Entonces, la identidad determina la utilidad. Entonces, Dios, para que fuéramos útiles a Él, nos dio una identidad, que esa identidad es lo que determina si podemos o si no podemos hacer lo que Él hace, lo que Él quiere. Entonces, cuando el pecado entró en el hombre y el hombre dejó de ser hijo de Dios,
el hombre al dejar de ser hijo de Dios, dejó de tener el amor de Dios. Y por tanto, deja de ser hijo de Dios, porque Dios es amor. Y el hijo de Dios hereda el amor de su padre. Y si el hombre tiene amor, es hijo de Dios, porque Dios es amor. Y si él tiene amor, la semejanza de su padre está en él. Y entonces él va a vivir a partir del amor como su padre vive a partir de su amor. Pero cuando dejamos de ser hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Satanás. Y entonces al Satanás le llaman el diablo, lo cual quiere decir que hace cosas completamente ajeno y contrario al amor. Entonces cuando dejamos de ser Dios, hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Satanás, dice la Biblia. Entonces, en vez de estar capacitado para amar como nuestro Padre Dios ama, empezamos a hacer maldades como nuestro nuevo Padre fue el primero que perdió el privilegio de ser hijo de Dios y llegó a ser el primer hombre que perdió el amor y sustituyó el amor con el pecado. Y empieza a actuar a partir del pecado, que el pecado siempre daña a alguien. El pecado siempre daña a alguien. Así que el pecado es lo opuesto del amor. El pecado daña. Y cuando perdemos el amor de Dios y el amor es sustituido por el pecado nos permite y nos capacita para dañar a los demás en vez de amarlos. Por eso es que dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando fuimos creados hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, heredamos de nuestro Padre la capacidad de amar. Entonces dice, todo el que permanece en el amor no peca. Entonces dice en el 3:7, y Dios, nadie os engañó. El que hace justicia es justo como Él es justo. Cuando amamos, igual que queremos hacerlo todo en la forma correcta para obtener los resultados que queremos hacer. Cuando amamos al prójimo, como también queremos resultados positivos para el prójimo, le amamos y hacemos la cosa que le va a ayudar a él a alcanzar lo bueno para su vida también. Lo cual quiere decir que el bien es fruto del amor. Y cuando nosotros amamos, siempre estamos buscando el bien para los demás, como lo buscamos para nosotros. Pero cuando perdemos el amor, entonces dejamos para el bien, a buscar el bien para los demás. Y entonces, hasta que llegamos a dañarnos a nosotros mismos, buscando cosas que no nos convienen. Y entonces, dice la Biblia en el capítulo 3, tenemos que permanecer en el amor. Y para permanecer en amor tenemos que mantener nuestra conexión con Dios. Porque como el bombillo pierde la luz cuando pierde el contacto con la planta, así nosotros perdemos el amor cuando perdemos el contacto de la planta del amor que es Dios. Entonces empezamos a actuar, aun cuando no queremos, pero nos vemos obligados a actuar sin amor para con nosotros mismos y para con el prójimo. Por esa razón todos los males se eliminarían del mundo
si los hombres dejarían de ser extraviados y volvamos a Dios, porque dice que Dios es amor. Es el primer sujeto personal que amaba. Y fuimos nacidos de Él. Y cuando comenzamos nuestra existencia como hijos de Dios, amábamos también. Pero como somos autónomos, porque Dios es autónomo, y adquirimos esta identidad de un sujeto autónomo que es un sujeto personal, entonces teníamos también el derecho de la autonomía, lo cual quiere decir elegir nuestros caminos en la vida. Y mientras que nosotros nos subordinamos voluntariamente a Dios como sus hijos, el amor de Él estaba en nosotros y nosotros siempre elegíamos el camino del bien para nosotros y para los demás. Al amar a los demás como amamos a nosotros, el bien que queremos para nosotros lo queríamos para ellos, y el mal que no queríamos para nosotros tampoco lo queríamos para ellos, y eso hacía que fuéramos santos. Así que la santidad no es más que la naturaleza gobernada por el amor. Y cuando nuestra naturaleza es gobernada por el amor, todo lo que nosotros queremos para nosotros, lo queremos para los demás. Y lo que no queremos para nosotros, no lo queremos para los demás. Por tanto, el amor no solamente no hace lo malo, sino tampoco el amor quiere hacer lo malo. Entonces, qué importante cuando nosotros sepamos que todas las leyes del mundo no pueden borrar el mal. Lo frena, pero no lo puede borrar. Pero dice, Dios es amor. Y cuando somos hijos de Dios, heredamos la semejanza de Él. Y al heredar la semejanza de Él, amamos también. Porque eso lo heredamos de nuestro Padre Dios. Y mientras que nos mantengamos como hijos de Dios, nos mantengamos con la capacidad de amar. Pero cuando perdemos la dicha de ser hijos de Dios, llega a torcerse la imagen de Dios en nosotros. Y entonces pasamos a amar a nosotros por encima de Dios. Y llegamos a ser desleales a Dios, y por tanto llegamos a ser hijos desleales, y al llegar a ser hijos desleales empezamos a ser contrarios al amor de Dios y el amor de hijos de una sola familia, y empezamos a buscar cosas para nuestro placer que no es acorde con nuestro Padre que nos ama, y no es acorde con nuestros prójimos que son nuestros hermanos en el Señor. Y entonces origina en nosotros malicia. Malicia es la raíz de todos los males, porque malicia es no querer para los demás lo que tú quieres para ti, y quieres para ellos lo que no quieres para ti. Y esa es una tendencia hacia el mal, que la Biblia llama malicia. Entonces, esa malicia, que es la raíz de todo lo malo, empezamos a sentirlo cuando dejamos de amar. Y queremos algo para nosotros que va a dañar a los demás. Esa es malicia, lo que la Biblia llama malicia. Tú eres capaz de proyectarse hacia algo que cuando tú lo logras va a dañar a alguien. Esa es malicia, esa es la raíz de todos los pecados. Tu amor por ti mismo proyecta un objetivo que para alcanzarlo tiene que dañar a alguien. Y esa es malicia, la raíz de todos los pecados. Entonces,
puede lograr sacar esa raíz de nosotros. Esa malicia, ¿quién lo puede sacar del corazón? No hay ningún recurso humano, no hay ningún recurso tecnológico, no hay ningún recurso científico, no hay ningún recurso filosófico, no hay ningún tecnológico. Hay una sola manera en que podemos volver a ser sanos por dentro, para poder amar como amábamos cuando éramos hijos de Dios, es volver a ser hijos de Dios. Tenemos que volver a ser hijos de Dios para poder recuperar el amor de Dios. Y cuando recuperamos el amor de Dios, recuperamos la semejanza de Dios. Y cuando recuperamos la semejanza de Dios, recuperamos la santidad que quiere para el prójimo lo que queremos para nosotros. Y al no poder nosotros proponer el mal para nosotros, cuando amamos al prójimo como amamos a nosotros, tampoco queremos para el prójimo lo que no es bueno para él. Y eso santifica nuestras motivaciones y hace que, al igual que no podemos aprobar algo que sabemos que nos va a dañar, al amar al prójimo como hermano, porque es del mismo Padre de nosotros, entonces no podemos querer tampoco para él lo que no es bueno para él. Y eso santifica el corazón. Al amar a Dios como amamos a nosotros mismos, y al amar al prójimo como hijos de Dios y como hermanos de nosotros, entonces somos incapaces de querer para a los demás lo que no queremos para nosotros, porque somos incapaces de querer para nosotros lo que no es bueno para nosotros. El amor no solamente suprime el mal, el amor instiga el bien, porque al amar al prójimo como amamos a mismo, de igual manera que no queremos para nosotros el mal, no lo queremos para él. Y de igual manera queremos lo mejor para nosotros, también queremos lo mejor para el prójimo. Y esto santifica el corazón. Cuando el corazón está así, no se puede proyectar hacia el mal. Porque la manera en que amamos a los demás como amamos a nosotros mismos, rechazamos el mal para ellos en la misma manera que lo rechazamos para nosotros. Y queremos promover para ellos el mismo bien que promovemos para nosotros mismos. Y en eso consiste la santidad. Al principio, nosotros vemos que Dios gobernó al hombre por ley. Eso era porque había que ser hijo de Dios para recuperar el amor. Y entre tanto que no volvimos a ser hijos de Dios, no podemos recuperar el amor. Entonces se reprimía el mal, pero la represión no elimina el mal. La represión lo controla, pero no lo elimina. Así que Dios en el Antiguo Testamento gobernaba por medio de la ley para reprimir el mal, porque él no podía nacer donde está prevaleciendo el mal. Entonces él tenía que crear en el mundo un pueblo que tenía dominado el mal por medio de la ley, para él poder nacer ahí. Así es como surgió Israel, que tenía un sistema legal para reprimir el mal, para que aquel lugar estuviera lleno de paganismo y él podía nacer ahí. Pero una vez que él nació ahí, empezó a manifestar su amor a la humanidad y empezó a mostrar lo que es la semejanza de Dios a través de él mismo.
y manifestó el poder que podía abatir el mal y vencer el mal y dar lugar a que volvamos a recuperar nuestro estado motivacional anterior al llegar a ser hijos de Dios y tener la semejanza de nuestro Padre otra vez. Y eso es lo que es la iglesia. Todos aquellos que creyeron en Cristo, abrió su corazón a Él, volvió a nacer como hijos de Dios. Y al volver a nacer de hijos de Dios, la Biblia dice, nacimos otra vez. Y al nacer otra vez, llegamos a ser otra vez hijos de Dios. Y al llegar a ser otra vez hijos de Dios, llegamos a tener otra vez la semejanza de Dios. Y al llegar otra vez a tener la semejanza de Dios, llegamos a tener el amor de Dios, porque Dios es amor. Y llegamos a tener la luz de Dios, porque el amor también es luz. Y entonces llegamos a ser un pueblo que ha regresado a ser hijo de Dios. Por tanto, la iglesia es Dios recuperando a la humanidad como su familia. La primera pareja eran hijos de Dios. Y si no hubieran pecado, el mundo hubiera llegado a llenarse de hijos de Dios y todos seríamos familia de Dios. Y la Biblia llama a los ángeles en el cielo hijos de Dios, porque son familia de Dios. La familia de Dios. Cuando se suprima la familia, entonces hay que gobernar por amenaza, por fuerza, por castigos. Y ese no es familia, ese es un estado. Y Dios no gobierna en ningún estado en el cielo. La Biblia llama a los ángeles hijos de Dios y a Dios le llaman Padre. En el cielo no existe ningún estado. En el cielo existe la familia de Dios. Y Adán y Eva, si no se hubieran pecado, el mundo hubiera llenado de la familia de Dios, preparándose como familia para sumarse a la familia de Dios en el cielo. Pero el mundo entró en el pecado y el Padre tuvo que venir aquí para hacernos nacer otra vez, para volver otra vez a ser hijos de Él. Y la iglesia es el conjunto de los que han llegado a ser familia de Dios, recuperando la identidad que tenemos para sumarnos a la familia de Dios en el cielo. Entonces, no es religión que nos califica para ir al cielo. En el cielo no hay un estado. El estado existe donde hay pecado que hay que reprimir con amenaza y con castigo. Nada de eso existe en el cielo. En el cielo existe la familia de Dios. A los ángeles se le llaman hijos de Dios. Y nosotros como iglesia, que es Dios recuperando su familia por medio del Padre que vino como hijo para morir con nuestro pecado. Porque con pecado si aparecemos en la presencia de Dios, Él tiene que quemarnos con fuego. Y para que podamos venir a la presencia de Dios y pedir perdón sin ser enjuiciados, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y con ese pago en la cruz podemos acercarnos a Dios a pedir perdón. En vez de ser consumidos en fuego, somos recibidos, perdonados, salvados, regenerados y volvemos a ser hijos de Dios. Y al volver a ser hijos de Dios, volvemos a ser familia de Dios. Y Dios, a través de la iglesia, está recuperando su familia en todo el mundo. Y un día estaremos todos con Él en la gloria, gozosamente y eternamente, glorificándole a Él por habernos rescatado y habernos regresado al plan que Él tenía para nuestras vidas, tanto en el tiempo como en la eternidad. Que Dios se le bendiga.